En el corazón del Valle de Ciro, en el estado indio de Arunachal Pradesh, viven los Zapatani, un fascinante grupo tribal que, utilizando el bambú que cubre sus bosques, ha forjado una sociedad pacífica e igualitaria. Bosques. La inmensa tierra. Los bosques ocupan más de la tercera parte de la superficie seca de la Tierra y siempre han despertado en el ser humano emociones contrapuestas. Sus tenebrosas profundidades continúan alimentando los temores infantiles, pero también han sido explotados sin piedad y contribuido al desarrollo de la civilización. Casi todos nosotros vivimos sumergidos en el incesante torbellino metropolitano, pero lejos del caos de las junglas de cemento, sigue habiendo pequeñas comunidades que habitan los bosques vírgenes. Uno de esos singulares grupos tribales, aprovechando sus recursos con sabiduría, ha forjado un sistema único de coexistencia. Son los Zapatani del Valle de Ciro, un perfecto ejemplo de las ingeniosas maneras que tiene el ser humano de convivir con la naturaleza. El Valle de Ciro parece acurrucarse entre las cumbres menos elevadas del Himalaya oriental indio, en un paisaje de montañas erizadas de pinos y bosques de hoja perenne. Su altitud supera los 1700 metros, y la niebla que con frecuencia invade la llanura otorga a sus casas una apariencia fantasmal. El origen de los Zapatani sigue siendo un misterio, ya que no existe ningún registro escrito. Pero su singular historia ha sido transmitida de generación en generación gracias a los relatos folclóricos tradicionales. Algunos afirman, basándose en nuestra mitología, que los antepasados del pueblo Zapatani eran tibetanos y que viajaron hasta aquí desde el río Zangbo, que recorre un largo cañón en el suroeste del Tíbet. Si nos atenemos a las evidencias históricas, como los vestigios arqueológicos, llevaríamos aquí cerca de 3 siglos. Toda la zona está poblada por un amplio abanico de bambús salvajes, pero los Zapatani se decantan por el cultivo del bambú gigante japonés, una especie a la que llaman biye. Este afanoso agricultor trabaja el jardín de bambú que heredó de sus antepasados. El bosque forma parte de nuestra vida y nuestra esencia. Por eso el pueblo Zapatani solo puede residir aquí, porque dependemos de él y conocemos sus limitaciones. El bosque pertenece a la comunidad, a todos sus miembros, a las familias. Sabemos que debemos cuidar de él sin sobreestimar su abundancia, ya que no es un recurso inagotable, y seguir cultivándolo para las generaciones venideras. Un alto porcentaje del bambú cosechado en los jardines será utilizado como material de construcción. Su recogida sigue un procedimiento marcado por sus profundas creencias espirituales. El bambú solo se puede cortar por el lado derecho y en diagonal para no perturbar a los espíritus que lo habitan.
Esto es un dao apatani. Es una herramienta multiusos imprescindible en nuestra vida y llevarlo siempre encima es parte de nuestra identidad. La vaina que aloja y protege el dao está hecha de bambú y el mango fue elaborado con madera de abeto. El lado cortante de la hoja no es de doble filo. Posee un filo simple, porque si fuera doble, podría patinar sobre la parte lateral del tallo y resultaría peligroso. Nunca hacemos un corte horizontal a ras de tierra, porque eso permitiría que el agua de lluvia se infiltrara hasta la raíz del bambú, ocasionando daños irreparables. Cortar el tallo más arriba y en diagonal protege las raíces. Y así, durante la próxima estación, la planta cortada volverá a crecer de forma espontánea. El bambú gigante japonés crece a un ritmo vertiginoso, lo que convierte a esta especie en una fuente constante de material de construcción para las viviendas de los Zapatani. Su velocidad de crecimiento es extraordinaria. Un brote tarda tan solo un mes en alcanzar su altura máxima y se transforma en un ejemplar adulto en un periodo que oscila entre 1 y 3 años. Y a partir de ese momento ya se puede cortar. Es un bambú que crece muy deprisa y que por regla general se puede talar al cabo de unos 2 años. Los Zapatani lo usamos para construir nuestras casas o para otros fines domésticos, como fabricar muebles. También es utilizado para erigir resistentes cercas que eviten la intrusión de animales salvajes. El bambú lo es todo para los Zapatani. Es su principal sustento y el elemento más importante de su modo de vida. Por eso se afanan tanto en protegerlo. Algunos miembros de la tribu de los Zapatani organizan visitas pedagógicas para mostrar al mundo su estilo de vida. El pueblo apatani coexiste en armonía con estos bosques repletos de bambú, que sirven de base para nuestra artesanía. Con el bambú fabricamos diferentes artículos, como las pipi, que son unas esteras para secar los cereales, o las bayú, las cestas para transportar la leña. También utilizamos el bambú para hacer altares y santuarios, e incluso para alimentar el fuego. El suelo, las paredes, el tejado de nuestras casas, todo está hecho de bambú. En el pasado no teníamos acceso a otros materiales. Por eso hemos usado siempre el bambú, al que podríamos calificar como la razón de ser del pueblo apatani. Estas viviendas reciben el nombre de udes y están construidas casi enteramente de bambú. No poseen clavos ni pernos metálicos y pueden mantenerse en pie hasta 15 años. Antes usábamos mimbre para fortalecer la estructura, pero desde hace algún tiempo, por razones prácticas, utilizamos materiales plásticos. Algunos tallos de bambú son aplanados y expuestos al sol durante un año para eliminar la humedad y los insectos. Solo cuando estén secos serán utilizados para construir los muros de sus sólidas casas. Este apatani de 53 años va a reparar su vivienda antes de que comience la estación de las lluvias. Para seleccionar los tallos que necesito, busco estas marcas rojas que me indican que el bambú ha alcanzado la madurez. Para construir o reacondicionar tu casa, siempre debes elegir un bambú maduro, porque es menos probable que tenga insectos y sin duda durará mucho más. Ahora voy a rayar algunos tallos para obtener tiras flexibles que me ayuden a transportar el bambú.
Su intención es reemplazar los paneles que colocó hace 12 meses por paneles nuevos. Todos los años, mi mujer, mi hija y yo reparamos la terraza abierta donde secamos los cereales. Es un trabajo laborioso, pero muy necesario. Este es el procedimiento tradicional y el único que conocemos para construir y renovar nuestras casas. El bambú es un material muy útil. Es fácil de cortar y de transportar gracias a su ligereza. Sujetar unos tallos a otros es una tarea sencilla y aguanta muchos años. Hace ya muchos años, este pueblo ancestral perfeccionó el arte de usar el bambú, un material omnipresente en todos los aspectos de su vida. Las mujeres apatani también utilizan otro arte ancestral que les otorga su característico aspecto. Un rasgo de la antigua cultura de los apatani que ha sobrevivido intacta en el remoto valle de Ciro. En estos bosques de bambú que cubren las montañas y que este laborioso pueblo ama y respeta desde hace siglos. Mientras los hombres trabajan en los jardines de bambú, las mujeres permanecen en la aldea desempeñando múltiples tareas y haciendo gala de su tradición milenaria, lucen tatuajes y perforaciones nasales. La creencia de que empezaron a hacerlo para parecer menos bellas y así evitar ser secuestradas por otras tribus no es compartida por sus descendientes. Los apatani tenemos una identidad propia que expresamos de diferentes maneras. Y los tatuajes forman parte de esa identidad. En el pasado, todo el mundo pensaba que las mujeres apatani, con sus llamativos tatuajes y sus grandes perforaciones a ambos lados de la nariz, eran bellas y hermosas. A Take Yarin, una de las últimas mujeres que aún lucen estos adornos tradicionales, le tatuaron el puente de la nariz y la barbilla cuando tenía 10 años. Mi hermana mayor fue quien me hizo los tatuajes utilizando el procedimiento habitual. Primero hizo un manojo con 5 o 6 espinas afiladas, algo que se conoce como lobio tiré, y después puso el manojo contra el mentón y empezó a golpearlo con mucha suavidad. Pero aunque intentó no hacerme daño, lo cierto es que fue muy doloroso. Y la barbilla empezó a sangrar. Tras el sangrado, se introducía el hollín y se bañaba la piel con el agua obtenida de la cocción del arroz. Durante los siguientes días, se lubricaba la zona con sebo de cerdo. Y cuando por fin la herida desaparecía, la mujer podía lucir su tatuaje. Todo el proceso era llevado a cabo por una mujer apatani. Las llamativas perforaciones son otro de sus rasgos distintivos. Primero nos perforábamos la nariz con una astilla de pino muy afilada, lo que resultaba muy doloroso. Luego, muy poco a poco, íbamos aumentando el tamaño de la astilla hasta obtener el orificio del tamaño deseado. Solo cuando fuera lo bastante grande, podríamos colocar el tapón. Usábamos leche materna para curar la herida. Para ennegrecer el tapón de mimbre cogíamos un trozo de carbón con unas pinzas y lo chamuscábamos por ambos lados. Después lo restregábamos contra un objeto duro para alisar su contorno y su superficie. Al principio nos insertábamos un tapón pequeño. Pero poco a poco, de forma gradual y a lo largo de los años, íbamos colocando tapones más grandes. Y era un adorno que no menoscababa nuestra belleza. A todas se nos trataba como a mujeres hermosas, sin tener en cuenta el tamaño de las perforaciones. Nos sentíamos bellas.
Las chicas de hoy se niegan a someterse a estas costumbres ancestrales porque piensan que es algo del pasado. Pero todas las mujeres zapatani son hermosas, tengan o no tatuajes y perforaciones. La paulatina construcción de carreteras en el Valle de Ciro obligó a los zapatani a salir de su aislamiento y a abrirse al mundo moderno. Un proceso que impulsó a las más jóvenes a abandonar algunas de sus costumbres. Pero no todas lo hicieron. Cuando era una niña y veía a las mujeres de la aldea luciendo sus tatuajes y sus perforaciones nasales, me quedaba mirando muy impresionada. Desde muy pequeña sentí deseos de seguir la tradición. Y a mis amigas les pasaba lo mismo. Y cuanto más grandes eran sus orificios nasales, más grandes quería que fuesen los míos. Cuando nos hicimos mayores, algunas decidieron borrarse los tatuajes y les quedaron cicatrices. Yo no me los borré, porque no me molestan. Lo que sí hice fue quitarme los tapones y coser mis dilataciones nasales, porque eran muy dolorosas. Pero sigo pensando que mi madre tiene un rostro maravilloso. Sus armoniosas facciones son una muestra viva de la evolución de su cultura. Las ancianas poseen tatuajes y perforaciones. Las de mediana edad solo tienen tatuajes y las más jóvenes ninguna de las dos cosas. Pero otras costumbres ancestrales siguen estando muy vigentes. Las zapatani siguen practicando una tradición conocida como Chichinchini, el arte de tejer. Estos chales de algodón son confeccionados con una rudimentaria máquina que también está hecha de bambú. Un artilugio que las zapatani manejan con extraordinaria destreza. Este es el sencillo aparato que utilizamos para tejer. Este cinturón de color claro que llevo alrededor de la cintura sirve para sujetar todo el telar y evitar que se mueva. La máquina posee varios tallos de bambú de diferentes grosores por los que pasan los hilos. Antes confeccionábamos nosotras mismas los hilos con algodón en rama, pero ahora los compramos en una tienda porque es más práctico y supone un gran ahorro de tiempo. La confección de un siksiro, el chal tradicional que lucen los hombres en los festivales, le llevará tan solo unos días. Es una parte muy importante de nuestra cultura. Mi madre me enseñó a tejer cuando era pequeña y desde entonces no he dejado de hacerlo. Es algo que me gusta mucho, porque es una actividad creativa que puedo hacer en casa y una manera de preservar nuestras tradiciones. Mientras las mujeres trabajan en la aldea, los hombres prosiguen su labor en el bosque. Permanecerán aquí hasta que se ponga el sol, lo que les ha obligado a perfeccionar el arte de usar el bambú para cocinar al aire libre. Pasamos mucho tiempo en el bosque, en este maravilloso jardín, así que utilizamos el bambú para cocinar, cortándolo de una manera específica. El hueco más ancho debe apuntar hacia arriba y el más estrecho hacia abajo. Lo cortamos así. Y ahora pondremos dentro los huevos y el arroz, lo llenaremos de agua y lo colocaremos en la hoguera. Cocinar los alimentos en un tallo de bambú tiene una gran ventaja, y es que el sabor que aporta el bambú le da un toque delicioso a los huevos y el arroz. No importa que su interior esté hueco, el cuerpo del bambú desprende un sabor dulce que impregna los alimentos que estemos cocinando, da igual cuáles sean. Y ahora solo añadimos una pizca de sal y dejamos que los huevos y el arroz se cuezan a fuego lento. Y quedan muy ricos. La resina del pino es muy inflamable, así que Bamin Bolan utiliza unas ramitas para encender el fuego, un truco que aprendió de su padre.
Si estás trabajando en el bosque o en un jardín, esta es la mejor manera de encender una hoguera. Si añades un poco de madera de pino, prende enseguida. El bambú seco que se usa para hacer cercas también sirve para alimentar el fuego. Voy a poner los huevos dentro del bambú. Y después de batirlos durante unos segundos, los pongo al fuego. Ahora introduzco el arroz que he traído de casa. Y después echo dentro el agua que he cogido del arroyo. Dejo que se mezcle todo. Y también lo pongo al fuego. Doblo un trocito de bambú y ya tengo unas rudimentarias pinzas que me permiten girar los tallos que están en la hoguera para que no se chamusquen los lados sin quemarme las manos. Cocinar con bambú es rápido y sencillo. Esto estará listo en 5 o 6 minutos. Los Zapatani comenzaron a cocinar con bambú para prolongar sus jornadas de trabajo en el bosque. Pero con el paso del tiempo terminó convirtiéndose en una costumbre tradicional. Esto es algo que aprendí de mi padre. Y siguiendo su ejemplo, yo se lo he enseñado a mi hijo para que la tradición continúe. Los Zapatani conviven en plena armonía con la madre naturaleza. Siguiendo las técnicas ancestrales, cultivan y cuidan los bosques con mimo y consideración. Y utilizan el preciado bambú con sabiduría, sin explotarlo con fines comerciales. Los primeros habitantes del Valle de Ciro tuvieron una visión de futuro: desarrollar un modo de vida sencillo y perdurable. Una concepción que permitió prosperar a un pueblo que muestra un profundo respeto por la tierra y la cultura que heredó de sus antepasados. El bambú nos da la vida. Por eso no comerciamos con él, ni se lo vendemos a nadie ajeno a nuestra comunidad. Es el tesoro de los Zapatani, el motor y el pilar de nuestra existencia. Muy lejos, en el corazón de la selva maya, los descendientes de este legendario pueblo siguen honrando sus tradiciones. La selva es su granja y las ruinas sus jardines. La selva maya posee una extensión de 42.300 kilómetros cuadrados y es la segunda mayor selva tropical de América. Comprende parte del territorio de Belice, el norte de Guatemala y la península de Yucatán, y es la cuna de la antigua civilización maya. Sus frondosos e interminables bosques siguen siendo el sustento de sus descendientes. La ciudad de Felipe Carrillo Puerto se encuentra en el estado mexicano de Quintana Roo y fue fundada por los antiguos mayas con el nombre de Chan Santa Cruz. La cultura maya fue una civilización mesoamericana que consiguió extraordinarios logros durante más de 2 milenios y destacó por su arte, su arquitectura y sus conocimientos matemáticos y astronómicos. Otra muestra de su sabiduría fue la singular relación que establecieron con su entorno tropical, un vínculo basado en el respeto mutuo que sus descendientes han mantenido. Victoria es ecologista y asesora a los habitantes de la región sobre el cultivo y el cuidado del bosque. Y ahorita esta comunidad son descendientes de esos mayas. Entonces a veces no se sabe que existen los mayas, descendientes de aquellos antiguos mayas. Entonces estos que hoy hemos estado platicando son descendientes de esos mayas antiguos, ¿no? Y entonces, bueno, eso es bien importante porque estamos hablando de una civilización maya viva.
¿Por qué? Porque estos son sus descendientes directos, porque hablan su lengua. La selva ayudaba a los antiguos mayas de múltiples formas. Les proporcionaba agua, alimentos y los materiales necesarios para construir sus casas, lo que propició un estilo de vida que hoy sigue vigente. Dos de sus descendientes, don Fidel y don Chalo, viven en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Como ustedes pueden ver, esta es una construcción maya. Son casas que se construyen tipo maya. Se hace con la madera de la región, o sea, con material de la región, por ejemplo, la madera se saca del monte. Y acá buscamos el terreno, lo adecuamos para construir la casita. Y luego se va en el monte, se corta la madera, se trae y se empieza la construcción. Los tejados están hechos con hojas de palma de guano, muy abundantes en la selva mexicana. Y entonces de allá se saca también los guanos que se utilizan para los techos y pues los techos se ponen de guano porque son más frescos en épocas de calor. Y acá se hace, se pone una forma redonda y entonces y también para cuidarlo del aire que viene, por ejemplo, acá si viene un huracán. Los mayas amaban los bosques y eran unos apasionados expertos en su cuidado y conservación. Su delicada relación con la frondosa selva propició la creación de respetuosas prácticas agrícolas. La agricultura era su mayor sustento y la dependencia de determinados cultivos, como el maíz, dio pie a un sistema de producción conocido como milpa. Bueno, milpa se le dice al sistema tradicional de producción de maíz en todo México, o sea, igual aquí en esta zona maya del estado de Quintana Roo donde estamos. Y significa el lugar donde se hace la producción de maíz y se asocia con otros cultivos, no solo maíz, va generalmente asociado a calabaza, ibes. Es un sistema utilizado por muchos agricultores, por lo que es corriente encontrar una plantación de maíz cuidada con esmero en medio de un espeso bosque. La creación de una milpa en plena selva requiere una serie de pasos. El proceso para crear una milpa primero es ver el guamil, si tenga 8 años o 6 a 8 años. Un guamil es una zona del bosque que permanece cierto tiempo en reposo tras ser usada como milpa. El guamil no se siembra durante al menos 6 años, y aunque el tiempo medio de reposo oscila entre 8 y 10, no es raro que algunos campos no se vuelvan a explotar hasta pasados 15 o incluso 30 años. Un guamil, este es un guamil que en esta parte baja, bueno, esto tiene como un año, pero la parte del guamil es la que alcanzamos a ver atrás de esta área. Este guamil tiene más o menos 6 años, que es una de las edades donde ya la gente lo puede reusar para volver a hacer su milpa. Los agricultores locales son expertos en localizar las zonas ideales para crear una milpa. Pero antes de ponerse manos a la obra, llevan a cabo un ritual especial. Y de ahí, entonces, para empezar, primero nosotros hacemos, bueno, de nuestros tradicionales, de nuestros abuelos, nos han enseñado para pedirle a Dios que nos cuiden ahí donde vamos a trabajar. Nos encomendamos, hacemos primicia ahí donde vamos a trabajar, preparamos pozol, o el sacá que le dicen en maya. El pozol es una bebida tradicional que proporciona a los agricultores la energía que necesitan para desbrozar el bosque.
y ya lo vamos poniendo en el altarcito para que ya don Amado pues ya que le pida a Dios que nos cuide siempre, donde sea que andemos y trabajando o andemos trabajando en otros lugares igual. Esa es la creencia que tenemos aquí en la zona maya. Porque de ahí vivimos, entonces por eso lo vamos a cuidar, para que se quede a nuestros hijos, no lo vamos a maltratar, sabemos trabajar. Una vez elegido un sector del bosque, comienza lo que aquí llaman rosa, que consiste en despejar el terreno utilizando el machete. Después se talan los árboles, un proceso que se conoce como tumba. Lo que es la rosa, tumba y quema lo aprendimos de nuestros abuelos, los antepasados. Así hacemos la milpa. Una vez desbrozada la zona y antes de proceder a lo que aquí llaman quema, es preciso esperar entre 4 y 5 meses a que se sequen los árboles talados. Después de que se seque todo ya lo que tumbamos, entonces ya lo podemos quemar, ya podemos entrar a ver, a checar cómo está el aire para poder quemarlo, para no quemar a otros milpas, porque a veces también están pegadas las milpas. Primero checamos o prendemos un encendedor o con las mismas hojas nos muestra cómo va el aire. Entonces donde vemos que está yendo el aire, entonces nosotros lo vamos a prender enfrente. Los agricultores mayas efectúan la quema con infinito cuidado para mantener el control en todo momento. Las hojas de maíz secas suelen ser utilizadas como combustible. La preparación ha terminado, pero no iniciarán la siembra hasta que empiece la estación de las lluvias. Entonces, cuando ya está la quema, entonces ya se supone que el terreno está listo para hacer la siembra, ¿no? No hay ninguna señal dentro del área agropecuaria del ejido, no hay ninguna señal. Uno, si no conoce, pareciera que es todo un área de selva secundaria de diferentes edades y no veo uno no ve fronteras. Entonces, más viene a través del conocimiento de su propio territorio. Eso sí, cada gente de las comunidades, cada campesino, conoce perfectamente bien su comunidad, todo lo conoce. La estación húmeda también marcará el comienzo de la recolección de otro tesoro de la selva maya, el auténtico chicle. Estos templos y edificios son el testimonio del auge de la desaparecida civilización maya, cuyos valores culturales siguen muy presentes en la región. En especial su respeto por la naturaleza, que es la base de la antigua práctica de la milpa. Este hermoso jardín forestal fue seleccionado tras permanecer 10 años en reposo. Y una vez finalizados los procesos de rosa, tumba y quema, es hora de efectuar la siembra. Don Chalo y sus compañeros comenzarán plantando semillas de maíz. Uno de los cultivos más habituales desde los inicios de la civilización maya. Y entonces ya viene la siembra, donde ya la gente se auxilia con una herramienta manual. Es una herramienta hecha de madera que se llama espeque, que finalmente es como una estaca, que la gente lo toma de cualquier parte de las áreas de vegetación, y con eso se ayuda para ir haciendo la siembra, ¿no? Entonces va buscando los lunarcitos del suelo, porque en esta zona donde estamos es una zona con suelo muy pobre. Es una tierra que generalmente está con piedras, ¿no? Piedras y suelo y tierra.
Y entonces la gente va buscando los lugarcitos donde hay tierra, ayudados con el espeque, hacen un huequito y dejan caer 3 semillas. Ya luego, después de 3 meses que se germinó y todo el proceso de... Entonces, nace el elote y pues es la cosecha que se está haciendo. La milpa es un sistema de agricultura sostenible que impulsó el crecimiento de todo tipo de variedades de maíz. Pero hoy también se usa para cultivar otras especies, como el frijol o alubia y la calabaza. Don Fidel conoce todos los tesoros que les brinda el bosque. Es que esto es lo que sirve es condimento para la comida. Esto es lo que se utiliza como recado. Se utiliza para preparar cochinita, para pollo, o sea, a todo sirve para la preparación de la comida. También a lo mejor no se pudo ver, pero aquí el sistema de almacenamiento, como es maíz para todo el año, la gente hace lo que se llama una troje. Esa troje va adentro de la milpa, y ahí la gente se respeta unos a los otros, en esa troje se queda. Y la gente sabe que esa troje llena de maíz, de mazorcas, pertenece a una familia y no van y se roban esas mazorcas, ¿no? Entonces, ya esa es la forma de almacenado durante todo el año. Las familias cada vez que necesitan maíz van y se traen una cantidad de maíz así y durante todo el año, ¿no? Las milpas son el sustento de estas comunidades de humildes campesinos, pero en la selva maya existe un árbol singular que ayuda a incrementar los ingresos de los descendientes de los mayas. El manilcara zapota o chicozapote, un árbol muy abundante en Centroamérica, se hizo famoso cuando su savia comenzó a ser utilizada para fabricar chicle. Algo que, como sugiere la presencia de estos árboles en las inmediaciones de las antiguas ciudades mayas, debió ocurrir hace muchos siglos. Estos árboles también se usaban para tallar puertas y molduras en templos y edificios. Porque se habla que los mayas hicieron ese manejo de estas especies. Especialmente el chicozapote se usa la madera, se usa el látex y se usa el fruto. Entonces el látex hasta hoy mismo es utilizado y es de ahí donde se obtiene la goma de mascar, el chicle, que bueno, en México le decimos chicle. Los lugareños que cosechan esta sustancia son conocidos como chicleros, un oficio que Basilio aprendió de su padre y en el que comenzó a trabajar a los 16 años hace ya más de 2 décadas. Son árboles fáciles de identificar por los cortes practicados en su gruesa corteza. Los más viejos son los mejores. El chicozapote necesita recuperarse después de cada extracción, así que cada árbol cosechado permanecerá en reposo durante al menos 10 años. Basilio ha encontrado un tronco perfecto. Así que, blandiendo su machete, comienza a efectuar cortes poco profundos. El proceso es similar al utilizado con el árbol del caucho. Los tajos practicados en el tronco hacen que éste segregue su savia blanquecina y que ésta descienda por los cortes en zigzag hasta una sencilla botella. Basilio escala el árbol con la ayuda de una cuerda y va efectuando cortes adicionales. Solemos dar 3 tajos diagonales en la misma sección del tronco para que el látex fluya con más facilidad.
Cada chiclero elige un árbol y se encarga de todo. El látex se precipita por los surcos y acaba cayendo en el recipiente colocado en la base. Es un proceso laborioso que requiere unas 12 horas. Es un trabajo peligroso que te obliga a estar pendiente de las serpientes y también a estar muy atento con el machete para no cortar la cuerda que te sujeta al árbol. Este es un accidente, por desgracia, habitual que ha causado la parálisis a algunos chicleros e incluso la muerte. Tras una dura jornada en el bosque, Basilio vuelve a casa con el látex que ha recolectado y lo cuece durante varias horas para aumentar su viscosidad. Sus hijos le ayudan a hacerlo mientras aprenden el oficio. Me gusta enseñarles cómo se cosecha y se elabora el chicle, porque es un trabajo que se aprende con la práctica y fortalece nuestras tradiciones. Quiero que sigan el ejemplo de nuestros padres y abuelos. Cuando el látex caliente se vuelve masticable, Basilio masca una pequeña porción y comprueba que, aunque aún no tiene sabor, su textura es similar a la de un chicle industrial. Ya está listo para ser vendido en las localidades vecinas. Después de cocer el látex, lo introducimos en unos moldes de madera para que adquiera esta forma cúbica y después lo transportamos a los mercados cercanos para proceder a su venta. Lo normal es que nos paguen por cada kilo unos 4,5 euros. Es el mejor precio que podemos conseguir. La historia del chicle comenzó hace siglos. Su propósito inicial fue saciar la sed de los mayas que trabajaban en los bosques. Pero con el tiempo se convirtió en una importante fuente de ingresos para sus humildes cosechadores. Muchas compañías han empezado a usar alternativas sintéticas y más baratas, pero el chicle del chico zapote sigue siendo la opción más sana y orgánica, lo que ha propiciado que esta industria artesanal viva un nuevo auge. Los habitantes de esta hermosa región de la selva maya han usado los conocimientos de sus antepasados para mantener una agricultura sostenible y perpetuar una respetuosa tradición de convivencia con la naturaleza que será transmitida a las nuevas generaciones. Algunos bosques de la Tierra se encuentran en parajes aislados y casi inaccesibles. Pero eso no impidió a los descendientes de los mayas, ni al pueblo apatani, fundar comunidades humildes y prósperas, que aprendieron a subsistir con lo que la naturaleza les brindaba, formando sociedades pacíficas y respetuosas con su entorno, que son un ejemplo y un modelo a seguir para el resto del mundo.